Contador, tu podcast. Pasión por lo que hacemos y cómo lo hacemos. No te creas, Topo Chico. ¿Cómo están? Oigan, ya estamos aquí de vuelta. Mi primer contador, tu podcast. ¿Cómo andan? Andrea, Lili, ¿cómo les va? Mes de abril, mes de declaraciones personas físicas. Muy bien, muy fresco. Sí, véanos. Mira, hasta me pongo la Topo Chico fría aquí en la frente. Está bueno. ¿Cómo han Bien estado? del estómago, saludables, todo al 100. Oigan, No crean que llegué a mi peso ideal. qué gusto que estén de nueva cuenta. Como les hemos dicho, mándenos sus preguntas, sus dudas, nosotros encantados, bienvenidos a sus 15-20 minutos de respuestas gratis, de aclaración de dudas contables, fiscales. Nos encanta que nos escuchen, que nos sigan. ¿Cómo andan? ¿Qué vamos a hablar el día de hoy? A ver, ¿qué estamos cocinando? Como ustedes podrán haber visto en nuestro episodio pasado, empezamos a hablar ya de personas morales. Empresas. Que son las sociedades, ¿no? Las que se conforman por varias personas. Bueno, exceptando las que también es una moral de solo una persona. Unipersonal. Pero en general es de varias personas, ¿no? Entonces, en esta ocasión queremos platicarles de otro régimen que hay para cierto tipo de sociedades, asociaciones en lo general, que son sin fines de lucro. El capítulo pasado hablábamos de empresas que están persiguiendo el lucro con fines lucrativos y decíamos que existe el régimen general de ley y que existe el reciclo. Hablábamos como de esos dos Reciclo de persona moral. Reciclo de persona moral. Porque también hay uno de persona física, ¿no? Que eso fue cuando hablamos de personas hablamos físicas. De eso que es para los que sí están persiguiendo como el lucro, o sea, si queremos el money. Y en esta ocasión vamos a hablar de sin fines de lucro. Nos reunimos y buscamos hacer algo, o sea, obtener un beneficio o algo así, pero no para perseguir la riqueza. Sí, ajá. La avaricia. No, en términos claros, o sea, es la riqueza. riqueza. Personal, sino el cumplimiento de un objetivo por el cual nos reunimos. Creo que es como algo así. Y digo, yo lo que he escuchado y lo hemos tratado mucho en eso, ¿no? Es empresas que tienen un objetivo de generación de riqueza y otros que son sin fines de lucro. Sí, ¿no? Las sociedades, pues en su mayoría, si no hablamos de las sin fines de lucro, pues lo que buscan es utilidades, ¿no? Generar, pues sí, dinero. Y hasta acá, ahí existe el término dividendos, ¿no? O sea, sociedades mercantiles, generación de riqueza, dividendos remanentes, ¿no? Y acá, pues, ni siquiera existe ese término de dividendos, no existe ese no hay concepto, acciones, no hay, o sea, sí. De hecho, no hay acciones tampoco. Sí, ok. Vamos a empezar a hablar del régimen. Metiéndonos de lleno. Sin fines lucrativos. Así es tal cual, es un régimen de personas morales sin fines lucrativos. Y ahí entran, digo, creo que es importante hacer una distinción. Ahorita platicábamos de que muchas veces por no se decir confunde, discutíamos, ¿no? Platicábamos, sí. Siempre platicamos. Chico, ya frente que muchas personas confunden o confundimos una AC, una asociación civil, con una donataria autorizada. Creo que ese es un tema súper importante en las sin fines de lucro. Hace un par de años hubo cambios muy fuertes porque antes era muy fácil tener el tema de ser una donataria autorizada y pues podías dar recibos de donativos, tener muchas cosas, y eso cambió y vinieron a limitarlo muy cañón. Ahora sí hicieron un proceso mucho más complicado y elaborado, el tema de obtener la autorización para ser donataria autorizada. Y aparte te lo quitan bien fácil también. También, ¿no? te lo puedes perder y es difícil otra vez volverlo a recuperar. Pero eso lo que hizo es que lo limitó ahora sí el tipo de autorización que tienes. Hablábamos de que hay donatarias educativas, científicas, asistenciales. Bueno, el tema al que vamos es, no todas las ACs son una donataria autorizada, no todas las AC buscan dar un recibo de donativo y no pueden dar un recibo de donativo si no tienen esa autorización. Entonces, ahorita también les vamos a explicar qué significa ser una sin fin de lucro. No necesariamente es ser donataria, también puede haber empresas sin fines de lucro, pero no tiene nada que ver con ser donatario. Y para el que es la primera vez que escucha el término donataria autorizada, o sea, como ¿qué es eso? Creo que el mismo nombre lo dice, es como una autorización que da el SAT a esa asociación que hace una actividad
que en teoría le correspondería como al sector público, como al gobierno, y que lo está haciendo de manera privada, por así decirlo, para el beneficio de la comunidad. O sea, hay una población beneficiada por eso que hacen, y entonces pueden recibir donativos de cualquiera de nosotros, y cuando nosotros hacemos un donativo a una donataria autorizada, para nosotros ese comprobante del donativo va a ser deducible. Ujú. Sí, Entonces, la manera en que ellos consiguen Exacto. sus ingresos es a través de donativos. Es, oye, yo quiero ayudarte, te doy dinero y a cambio de eso me das un recibo de donativo, ¿no? Que Ujú. como dices, a mí que doné, esa contraparte, ese recibo me sirve para yo en mis temas personales o en mi empresa poderlo hacer un Una gasto deducción. deducible. Una deducción. Que no es Ajá. tan atractiva, pero luego ya platicaremos de esos porcentajes, pero a fin de cuentas te regula y es deducible. O sea, en las ¿no? personas físicas sí es más atractivo, la neta. O sea, si tenemos que evaluar desde Vamos dónde a ponerlo en estos términos. No es deducible al 100% ¿Hay un la tope? donación. Hay un tope para las pero personas, sí. ¿no? para Ajá. quien la da la donación. Pero ahorita no estamos hablando de quién la da, sino quien la recibe, Sí. que es la donataria autorizada, ¿no? ¿Cómo funcionan estas donatarias? Bueno, tienen como un, digamos, beneficio adicional. Si yo logro esta autorización, pues más personas me van a poder aportar, ¿no? Porque pues están teniendo ese beneficio de hacerlo deducible. Entonces, pues se puede promover un poquito más la procuración de fondos. Y entonces ellos pues pueden seguir con el objeto por el que fueron creadas, que no sé, vamos a decir... ayudar a un sector de la Al población, prójimo. un hospicio, o sea, no sé, Lo que sea, un término de cualquier actividad que tengas. Para esto, o sea, la donataria algo que tiene que cuidar muchísimo, y por lo mismo, como la autoridad le está diciendo, oye, pues como tú te dedicas a esto, me estás echando la mano en lo que me correspondía a mí, lo estás haciendo tú, ok, da tus donativos y todo, pero a mí demuéstrame que sí te estás dedicando a eso, demuéstrame cuántas personas, o sea, toda la población que ha sido beneficiada con eso, a dónde se ha ido cada peso, cómo lo has distribuido, ¿Cómo lo has todo, gastado? cómo lo has gastado. Y aparte ya cuando tienes esa donataria, también te dicen, y entonces que tus ingresos en su mayoría provengan de regalos, de donaciones. Se volvió mucho más estricto Ajá. desde ese par de años para acá. Exacto, se presenta un informe donde hay que cuidar muchísimo todo lo que vamos a poner ahí. Hay que llevar controles todo el año de todo lo que se recibe, se gasta, De lo que decías, clasificar. los programas que hicimos, población beneficiada, lugares, Expedientes. todo se tiene que controlar muy bien. Tienes que clasificar, o sea, si hacemos muchas cosas, clasificar a qué se fue cada cosa, si fueron gastos administrativos, si furon ingresos adicionales, como los que tú comentabas, Diego. Los gastos ¿cuántos? también ¿Cuáles? tienen topes. Sí. ¿En qué te puedes gastar el dinero? Ajá, o Sí, sea, sí, sí, exacto, sí. no Está puedes muy gastar regulado. la administración, o sea, un montón de cosas. Y entonces esa obligación que tienen las donatarias se le llama informe de transparencia, que es uno como de los informes más importantes que puede tener. Y es por el que ejemplo, te una puede donataria. tumbar la donataria, ¿no? O sea, si no lo presentas bien o no está la información completa, te pueden quitar la autorización. Ajá, entonces en el tema así como ya más general de una donataria, cuando ustedes quieren ya convertirse en una donataria autorizada, si traen ustedes una inquietud de ayudar de alguna manera a algún sector de la población, yo creo que uno de los sueños es que se convirtiera en donataria autorizada para poder recibir más flujo y que entonces sí podamos llevar a cabo esta actividad. Creo que sí es importante que amarren todo bien desde el principio. Recomendaciones así generales sería revisar los estatutos desde el principio. Hay muchas cláusulas que deben de llevar las actas Obligatoriamente. obligatorias y de carácter irrevocable. Ujú. Esto quiere decir que jamás se van a modificar. Tienen que ser auditadas, tienen que cumplir con procesos de auditorías. Sí, entonces creo que puede ir como paso a paso. Si ustedes están pensando, yéndonos como a lo básico, si ustedes les está rondando por la cabeza la idea de ayudar a través de una asociación que en algún futuro quisieran que fuera donataria, pues una de las recomendaciones que haríamos era revisar estatutos para que desde el principio pues ya estuvieran bien y todo eso, ya vayan como un pasito adelante, y conforme vaya avanzando el tiempo y los objetivos, o sea, ustedes puedan ir cumpliendo cada cosa para poder pedir la autorización. Ahora, hay un tema en las asociaciones civiles que de repente también nos toca escuchar, y que cuando vienen a preguntarnos de cómo funcionan, quiero arrancar, cómo le hago, mucha gente cree que al ser sin fines de lucro quedan ya exentos del pago de impuestos, ¿no? Y esa parte es bien importante. Es como dices, más bien, vamos entrando a la otra parte de las sin fines de lucro. No solamente las donatarias son una persona moral sin fines de lucro. Existen otro tipo de ACES que no tienen la autorización de donataria, como bien lo dices, que pueden ser, por ejemplo, colegios de profesionistas,
cámaras empresariales, escuelas, todas esas normalmente están constituidas como una asociación civil. Entidades una paraestatales, las que vienen públicas, sí, las que pertenecen al gobierno. Personas que se organizan para hacer algo. ¿Y eso qué significa? También tienen una parte para la que fueron creadas, por la que sus ingresos no son objeto de impuestos, no son exentos, no significa que son exentos, no son objeto de impuestos, mientras sean esas cuotas que aportan los mismos miembros. En una PENSE, en no, una y en colonia. un colegio, en una escuela, todas las que mencioné, mientras sean esas cuotas que vienen de los miembros, no son objeto. ¿Qué es lo que pasa cuando hay un cálculo de impuestos? Si no tienen comprobantes, me refiero a facturas electrónicas de todos los gastos que hicieron, esos gastos que no tengan comprobante van a asumirse que fueron utilidades porque el dinero no fue usado, en teoría, correctamente. Comprobable. Y eso, por ejemplo, me genera un pago de impuestos. O el que yo reciba ingresos de otro tipo de ingresos, que no viene para lo de que cuotas, yo me cree. que venga de una clase, un curso, un taller. Hicimos un exacto, foro no son cuotas ni un evento. De mis miembros, hice otra cosa o renté un salón, una actividad para la que no fui creada o no me dedico a. Esos ingresos sí graban impuestos, sí entran como el cálculo de una persona moral normal. Entonces, es como la gran diferencia entre soy una donataria autorizada o soy nada más una AC. Las dos son sin fines de lucro, pero ya las autorizaciones con las que cuentan es lo que hace muy diferente el cálculo de impuestos y cómo funciona. Pero esos ingresos son no objetos de impuestos. Uh-huh. Así es. En lo que coinciden ambas, por así decirlo, es que para todas sus salidas necesitan tener un comprobante con factura. Y antes esa parte no era tan estricta, parte no era cuidada. Y vino a pegarles y podías mucho. poner nomás tus recibitos ahí engrapados y listo. Simple, eran como simple. gastos sin comprobante o sin comprobante fiscal. Y comprobante ahora, simplificado. Comprobante simplificado. Notas. Sí. Lo que tuvieras. Y ahora, ya si no traes factura... Sí vino a pegarle mucho, sobre todo a las donatarias, porque la verdad es que conocemos muchas que llevamos sus contabilidades, pero que por la naturaleza de todo mundo y que por lo que todavía vivimos en nuestro país es una realidad. Hay lugares y poblaciones rurales y muchos lugares donde por supuesto que si yo voy a ir a ayudar a una comunidad rural, no me van a dar una factura de lo que fui a comer en un pueblito que ni luz tiene, ¿no? Entonces, todo eso les genera muchos problemas a estas asociaciones civiles o donatarias para que de verdad puedan realizar sus actividades. Sí, muchos tuvieron que cambiar pues todos sus proveedores o todo este tema de los gastos a la formalidad, pero muy cañón. Porque sí es importante la transparencia. O sea, este tema sí es en donde coincidimos de ambas. ¿Qué otra cosa tendríamos que platicar de este sin fines de lucro? Ah, sí. Como lo comentaba Andrea, me acordé. Así, a ver, ¿qué más? Déjame Porque, reflexiono. O sea, claro. Como traducción así de programa. Bueno, yo como que ya me acordé de algo. Que creo que sí es importante. Güey, ya ves, ya se me olvidó. Güey, Andrea, es que déjame, me recuerdo. No, ya me acordé. Muy bien. Ya ven que este tema no es objeto de impuesto cuando viene de cuotas de los miembros. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo para respaldar que sí son miembros? Y entonces también es importante que lleven pues las actas y todo donde se van integrando los miembros, porque pues obviamente pues le tenemos que dar materialidad asociados, a lo que estamos haciendo. miembros. Exacto, a los asociados. Sí. Entonces también otra de las recomendaciones es, si los queremos tomar como cuotas, todos esos ingresos, pues tendríamos que tener la documentación que respalde que sí son integrantes. Eso también cuidaría. ¿Qué tal mi idea? Bien, importante. A ver, oigan, pues creo que con esto, aterrizamos y... Es como un panorama. Y podemos dar mucha idea a cómo funciona este tema de sociedades sin fines de lucro. Por ahí creo que hay 2, 3 preguntitas, Quique, nos comentabas. Sí. Si hubiera más, mándenoslas y con gusto las atendemos. Ahí mándenos, pregúntanos @miprimercontador.com, ya saben. No, vámonos por las preguntas. Sí. A ver, échale. Adelante, Quique. 08 pregunta. 108. ¿Qué es y para qué sirve la opinión positiva? La opinión de cumplimiento. Ok. ¿Quieres decirlo, chica? Date, chica. Ok. Se llama Opinión del Cumplimiento y es un documento que podemos sacar de la página del SAT donde... ¿Es la qué? ¿D32?
¿Cómo le Antes se le llamaba así. D32. Es que también de Pues, repente, ¿sabes por oye, qué? Diego, me dijeron que la D32. Fundamento de código, chico. Sí. Sí, por eso, pero la decían D32 y yo, no sé qué es eso. Ah, es la opinión de cumplimiento. y todos los formatos tenían un número, el R1 que era el de inscripción y bueno, en sí, El R8 que es el audio. en fin, Perdón. en sí, en fin, todo. Bueno, la opinión del cumplimiento es el documento donde nos dice cómo estamos ante el SAT. O sea, puede ser positiva o negativa. Bueno, principalmente positiva o negativa, porque puede ser sin obligaciones. Sí. Es que después se me vino de que no, también No, puede pero es decir que sin espérame, obligaciones. Pero es que hay un tema, ¿eh? Cuando tú no tienes obligaciones o Te cuando dice estás sin suspendido, obligaciones, no te dice ni positiva ni negativa, te Pero dice sin obligaciones. Cuando tú estás suspendido en el SAT, te dice sin obligaciones. te aparece negativa. Negativa, pero Te luego aparece te negativa. dice sin obligaciones. Sin obligaciones como rara. y por consecuencia, negativo. Mira, o sea, ya nos estamos yendo de la respuesta. El chiste Qué es que padres te ideas dice, nos surgen. te dice cuál es tu estatus ante el SAT. O sea, si tienes alguna declaración pendiente en los registros del SAT, te va a aparecer negativa y te va a decir abajo qué traes pendiente. Si tienes créditos fiscales, te van a aparecer. Por ejemplo, ya ahorita aparecen, si te multaron en una carretera federal y no la pagaste, te aparece como un crédito fiscal en tu opinión de cumplimiento. Adeudos con autoridades se Adeudos. convierten en créditos, En créditos fiscales, fiscales. que pueden aparecer en esa opinión. Ahora, pero es Entonces, importante. esa opinión te dice negativa si tienes algún tema pendiente. Si todo está bien para el SAT, tuyo te va a Pero decir es que es el tema. Presuntamente bien. Presuntamente. Sí, porque porque puede es una estar opinión declarado positiva. y al estar declarado y tal vez no con números finales o tal vez inclusive hasta en ceros y puede aparecer positiva la opinión. No quiere decir que no haya cosas que revisar, pero simplemente que tienes tus obligaciones presentadas al día. ¿Sabes Presentadas, qué? por ¿Sabes qué presentadas al día, significa ¿no? la opinión positiva? Que cumpliste con tu obligación de informar. Ahora, si informaste bien, quién sabe, Sí. pero informaste. Pero de hecho, ¿Yo qué sería eso? hasta hay cosas que todavía no te detecta la opinión del cumplimiento. O sea, hay declaraciones que no tienes presentadas, pero en la opinión del cumplimiento no las detecta y te puede decir positiva. Pero bueno, lo que el Nuestros SAT te amigos del evalúa, SAT que nos estén viendo. Saludos. lo que el SAT te evalúa es eso. Así Ya que, ahorita tomando es notas. muy común que te pidan tu opinión del cumplimiento. Cuando te van a dar de alta, por ejemplo, una empresa como proveedor, normalmente te van a pedir opinión del cumplimiento, te van a pedir tu constancia. Y la opinión del cumplimiento, pues es importante mantenerla positiva. Sí. Para Creo que ahorita se está muchísimos moviendo un trámites. montón. Ya la piden para todo, Para porque todo. por lo menos es una referencia. No te garantiza Pero es una la neta referencia nada, de que cumples. pero te da una referencia de que, bueno, pues está activo presentando lo que Ya le toda la toca. raza anda muy kosher, así que no, Pues dame tu opinión para poder, que No, pueda y es ser que mi ¿sabes proveedor. qué? Como ahorita también. Cálmate, No, güey. no, es Así. que yo lo entiendo. Es para que no O sea, te ¿sabes estén qué? dando una factura a una Claro, empresa fantasma pero a lo que que voy también es que ya tienen todo las el mundo, opiniones positivas. ya todo el Pero mundo, es hay echarle, empresas fantasmas güey. más cuidadas, güey, que la contabilidad aquí el vecino, güey. ¿Cómo sabes tanto? Ah, Es pues. echarle, güey, es echarle como un papelito No me más. preguntes. Un Al papelito expediente. más para la materialidad, porque ya ves que el SAT es como de, pues, a ver, muéstrame la materialidad, pues uno va echándole chingos de cosas para ver qué más quieres, o sea, porque si es real, mira, todo esto, entonces la opinión pues viene a ser algo que le da un poquito de peso, digámoslo así. Bueno, Bien. es ese documento. Ya no Es nos hagan muy hablar de más, nos vamos a meter en sencillo. problemas. Es muy sencillo de A ver, sacar editen desde, esa parte. Güey, desde la escucha, página la del SAT. pejerra aquí afuera, güey. Desde la página del SAT es muy Cigarros sencillo de y cobijas sacar, no te van a pero lo que sí sucede seguido, y pues ni modo lo tengo que decir, es que la página del SAT falla muchas veces Ah. para sacar Ay, la opinión Viviana, del nos ponen cumplimiento. nerviosos con esos. Esos son ustedes, ¿nerviosos qué? Esos son ustedes. No lo puedo decir, pero tengo sed. Pero, y de la mala. Y- Bueno, a ver, Kike, échale. Aquí anda Fer Fisca. Saludos. ¡Ah, Fermisca! ¿Qué ¿Cómo onda? estás? Ah, mira, de hecho Andaba de está vacaciones. preguntando. Andaba de vacaciones. Con Javi. Te creas, Javi. Échale, échale. Oigan, una pregunta. Chiste local, ¿eh? No se crea. El año pasado que se declaró el 2021, en mi empresa me hicieron el ajuste anual. Pero ahorita al revisar aún está la declaración, me parece como saldo a pagar. A ver, ¿otra vez, Kike? A ver, yo también. Sí, Yo creo que ya sé por dónde va. Creo que es Leímos una dos preguntas. nómina. ¿Eh? Ajá. Sí, pienso que va por ahí, pero a ver, échale. El año pasado que se declaró el 2021, en mi empresa me hicieron el ajuste anual. Pero ahorita al revisar aún está la declaración que me aparece como saldo a favor. O saldo a pagar. Es que antes. ¿Cómo puedo entrar? Ah, dale, Ah. perdón. Pensé que ya había acabado. Así, no puedo no pagar nada. ¿Cómo puedo enterar ese ajuste si cuento con el recibo del nómina? Ese ajuste. A ver, yo voy a decir lo que entendí. Ajá, tú di y yo ahorita también. tengo una Pero teoría. siempre entendemos cosas diferentes, así que muy Yo voy bien, a poner atención a lo complementaremos. que tú entendiste porque Yo no entendí nada.
Yo entendí la pregunta, pero a ver. Ahí va. Antes había algo que se le llamaba ajuste anual Sí. a las nóminas. O sea, ¿qué hacía eso? Normalmente, pues nos tienen que retener correctamente. Según cómo nos estén pagando la nómina, el patrón tiene que hacer los cálculos de la nómina y te retiene correctamente lo que te toca Y cuando pagar tienes de un impuestos. patrón, pues, porque puede haber muchos Ajá. patrones. Pero... ¿Qué puede pasar? Si había errores o temas de que se hubiera retenido de menos o al revés, que se hubiera retenido de más, se hacía este ajuste anual en las nóminas para ajustar como el cálculo que se había estado haciendo durante todo el año. Ujú. Ahora, en teoría, ya no se hace ese ajuste anual porque todas las nóminas se van cuadrando y mes con mes en la última nómina del mes se va ajustando. Ya el cálculo normal sale así. Pero lo que pudo haber pasado ahí, quiero entender que fue que le hicieron ese ajuste anual, entonces él dice, Pero dice que no está reflejado. él dice, no, me hicieron el ajuste anual, entonces yo entiendo que ya me descontaron lo que me tenían que descontar porque me cuadraron ya mis cuentas, pero en mi declaración anual me sigue saliendo por pagar. Tal vez le sale menos. Puede O sea, ser no por sé. muchas razones, y lo estábamos platicando ayer. Puede ser porque no tienes solamente un ingreso de un patrón. Y la tasa cambia, de- el bracket cambia cuando sumas Puede todo. ser que tenga más ingresos, puede ser que tenga nómina y luego otro tipo de ingresos. Y entonces cuando al final, en la anual, se suman todos tus ingresos, ese cálculo, la base sobre la que te hacen el cálculo cambia y entonces la tasa cambia y te puede quedar por pagar. No significa que te estuvieran reteniendo de menos o mal, Sino que al meter pudieran todo haber el otros mismo costal, factores. claro. O la otra es que te estuvieron reteniendo mal en tus nóminas, las timbraban incorrectamente y al hacer el cálculo anual de tu declaración anual, pues te quedaba todavía un piquito por pagar, ¿no? O sea, Ahora, yo no hay- entendí qué va por ahí. Hay No un sé factor qué decían importante, ustedes. hay un me factor imagino. importante que justamente nos acaba de pasar hace poquito con un cliente que tenía esta misma duda y de repente uno como que solo se pone a pensar de no, pues es que tengo mis ingresos, sueldo, salario, solo trabajo con esta persona. Sí, pero a ver, espérame, vendiste una casa, ¿no? Y la casa no fue exenta, ¿no? Y esa casa pues ya va a sumar también esa parte de los ingresos. Y hay movimientos ahí, hay ingresos complementarios que pueden afectar, ¿no? Ese tipo de movimientos es importante tenerlos claros. O sea, no solo es el ingreso de donde chambeas, que si recibiste un asimilado, que si tuviste una facturación porque también tienes actividad empresarial. Acuérdense que el anual todo juega, todo al mismo Se costal. acumula. Se acumula y eso te puede brincar las tasas a las que tienes que pagar impuestos. Una cosa es lo que te retienen y otra cosa es ya la tasa final al cálculo Sí, anual, ¿no? para las personas físicas la tasa de ISR es una tasa progresiva, el que más gana más paga. Entonces, si acumulaste de más ingresos, pues lo que el patrón te había retenido era una cosa y cuando ya se hace tanto, pues ya el porcentaje de retención debe haber sido otro. Entonces, o el que te toca ya pagar ya crece. Entonces, ahí son las diferencias a cargo. Yo lo que vería ahí, ¿es Fer Vizca? Yo lo que vería, Fer, es, tú dices que al momento de timbrar las nóminas, hagan de cuenta que antes había una constancia de retenciones donde ahí se veía todo el tema. Creo que el último Ahora año fue ya nada más 2021, son- ¿no? No, ¿O cuándo fue? Ahora desde ya antes, son ya las con, nóminas. con las nóminas timbradas. Ahora ya ya no son existe. tus nóminas, tus comprobantes. Entonces, si las nóminas están bien, o sea, si todo lo timbrado, tú puedes ver en el visor de nómina, a ver qué es lo que hay timbrado, o sea, que tú puedas ver todo lo que hay timbrado y que te coincida con lo declarado. Yo creo que partiría de ahí. Y si es necesario que te cancelen porque a lo mejor te están duplicando ingresos, te están haciendo más cosas que a ti te está brincando en un saldo por pagar, a lo mejor pediría pues esas aclaraciones, o sea, hablaría con tu empresa y decirle, oye, ¿sabes qué me timbraste de más? Oye, esto, como para hacer las modificaciones. Ujú. Algo así haría. Sí, Sí. esa también es una buena opción. También Hay hubo- que ver en el visor de nómina que te hagan sentido todas y si no, pues sí. Exacto. acercarte Oye, me Y hubo No, a la muchas que no empresa, se cargaron decir, en su momento el primer no, año. y había se errores y duplicaron, era y cancélame factura, cancélame checa que no nóminas, estén duplicando vuélvelas a también, o sea, que no timbrar. te estén duplicando el ingreso. Sí, sí puede o sea, suceder. No sé. Ujú. Va. Quique, ¿tenemos otra pregunta por Pues ahí? Fer está completando y dice, en mi empresa aún dan esa constancia y lo voy checando con el visor de nómina. Me faltan periodos por timbrar. Muchas gracias. Pues ahí está. Que lo cheque, que lo compare y sí te pueden dar la constancia. La constancia es un documento que se genera. Ya no es necesario, No es obligatorio, se puede pedir. Se puede pedir, pero en realidad todos tus comprobantes de nómina son los que te dan tus retenciones. Va. Entonces sí, va a ir por ahí. ¿va? Bien, pues creo que ya 25 minutitos, bien cumplidos. Ahí está. El siguiente programa
vamos a continuar con personas morales. Lo No, vamos ¿verdad? a pensar. Yo creo que sí. Sí, Va a ser no, sorpresa. Estén pendientes. Sí. Yo creo que ese es eso algo. Sí, probablemente sociedades civiles. Las SAS, Y las sociedades civiles estaría chido también, para que también sepan la diferencia entre sociedad mercantil y sociedad civil, que esta sí puede tener también fines de lucro. Pero bueno, será sorpresa. Fintechs. Pero ese no es un régimen especial. No, es un tipo de sociedad. Estamos hablando. Oigan, Sí. qué gusto. La verdad, de nueva cuenta, muchas gracias. Nos encanta que nos sigan, que nos escuchen, manden sus preguntas. Así de gracias por destinar su tiempo en esto. Güey, la neta nos encanta, lo disfrutamos Ay, no, mucho. chica, Y gracias. si a alguien le sirve y a alguien le está ayudando, créanme que lo hacemos con mucho gusto. Esto es nuestro día a día. Así que muchas Es gracias. nuestra burbuja aquí de que, Cuídense ay, qué mucho. rico. Aquí Gracias, venimos a nos vemos desestresarnos. pronto. Búsquennos en @miprimercontador si quieren más información. Si tienen preguntas, mándenos correos, pueden preguntarnos en las mismas redes, ya saben que encantados de responder. Ahora no te Cuídense lo mando mucho. directo. Es que ya ves que Ya siempre- lo dijiste tú solo. Ajá, Tú sola. ya sé que es mi rol, ¿no? Ya, tú tienes que decir dónde nos pueden encontrar, ¿no? ¡Ey, qué chido! Gracias. Mi primer contador, tu podcast. Ya pasó, ya acabó. Esto fue Mi Primer Contador, tu podcast. Te invitamos a seguirnos en Instagram y Facebook.